Escorpio, bienvenido. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti el día de hoy que el universo, Dios, tus guías espirituales quieren transmitirte. Recuerda que yo solo soy la mensajera. Estas son energías generales, por tanto, si hay algún mensaje que no es para ti, déjalo ir porque será para otra persona. Puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar este mensaje. Y recuerda que con tus decisiones puedes cambiar el rumbo de tu vida. Vas creando día a día con tus decisiones, pensamientos y acciones el rumbo de tu vida. El susurro para ti el día de hoy es: tu ángel de la guarda está a tu lado. Ten confianza en él, no estás solo. Y cada vez que te sientas un poco abrumado, recuérdate que no estás solo o sola. Tienes a tu ángel de la guarda ahí, que tengas confianza en él. Vamos a ver. Escorpio, qué hermoso susurro con el que comenzaste. Escorpio. Wow. 6 de bastos, triunfo, éxito y el as de espada. Pero en la base se queda éxito, reconocimiento, triunfo, victoria. Ya sé por dónde viene. 9 de espadas, agotamiento mental, preocupaciones, noches sin dormir. Desde cualquier situación sientes que es una tormenta, no ves la posibilidad de que se solucione, te vas alejando. Te dicen, hay cosas que no estás viendo, que muy pronto verás cuando estés, cuando tú trabajes en mantener el equilibrio en ti, en procurar tu equilibrio interior y te alejes de estas preocupaciones innecesarias porque no es tan malo como tú lo estás percibiendo, que no estás viendo toda la situación de conjunto, vas a poder tomar distancia y darte cuenta que tienes otra opción, que hay otra manera de resolverlo. Pero es crucial que te alejes de la negatividad, que te alejes de darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la misma situación, llenándote la cabeza, torturándote, cuando de esa manera no vas a resolver nada. El 8 de copas habla de me alejo de aquello que hasta ahora me ha acompañado, pero que ya no me funciona. De manera intuitiva, pero también muy práctica, muy objetiva. Si esto no me sirve, salgo de aquí. Si esta persona me hace mal, porque me llena la cabeza de dudas, porque no me valora, si en este trabajo estoy ganando tan poquito y no están valorando mi esfuerzo, me alejo. Pero no le doy el poder al pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es agotarte, cansarte, sacarte de equilibrio, sacarte de balance, empezar a ver todo muy negativo, de manera muy pesimista, y las cosas que pueden estar acercándose para ti se bloquean con ese tipo de pensamientos negativos. Y hay otra manera de resolver las cosas, te dicen. No sé de qué se trata porque no me explican, pero hay otra manera de resolver las cosas. El loco, 9 de oro y el rey de oro. Wow. Mira, me da un mensaje con estas dos cartas, aparte del que te estoy dando. O vas a estar conectando, recordando momentos bonitos con una persona que está lejos de ti, que no está cerca. Puede ser una persona en otro país, una persona lejos, porque el mundo habla de distancia, con quien te puedes estar reencontrando próximamente. No me hablan si es de amor,
si es de trabajo o de lo que es, pero vas a estar conectando con una persona de tu pasado, probablemente de tu infancia, y no tiene por qué ser un ex, ¿eh? Puede ser una persona de tu infancia, de tu adolescencia, o con quien tuviste una bonita relación en algún momento, pero a raíz de eso hay cosas que van a estar cambiando. Y este mensaje no lo siento para todos, pero cuando llegue este momento tú sabrás que era para ti, el que sea. Hay un giro, hay un ciclo que se está cerrando para ti definitivamente. El loco, para que inicie uno nuevo. Aquí la energía del loco me está entrando como hay nuevas oportunidades rodeándote. No las desperdicies. Que no creo que lo vayas a hacer, porque el 9 de oro habla de esa independencia personal. Dedicarte a hacer tu dinero, a superarte, a abrirte, a expandirte tus caminos. Alejarte de todo aquello que no te funcione y reiniciar totalmente. Tener fe, saber que cuando algo te lo están quitando del camino es porque hay algo mejor. Cuando ya hay algo que no va contigo, que no te hace sentir bien, de alguna manera es el universo diciéndote, venga a moverse. Hay que seguir adelante. Hay que dar ese salto de fe. Hay que probar nuevos horizontes. ¿Que cuesta porque te hace salir de una zona de confort? Sí. Pero tú no has venido para quedarte anclado en la misma situación una vida entera. Has venido para expandirte, has venido para crecer, para experimentar nuevas situaciones, para conocer el mundo, si es lo que estás deseando y lo puedes hacer. Porque también habría que contar con la economía. Sin embargo, aquí yo veo que tu economía va a ir creciendo. 9 de oro, rey de oro. Estás dando grandes saltos de progreso, o lo estarás haciendo, hacia la abundancia. Hay energías de celebración, de abundancia, de éxito, de reconocimiento, de triunfo. Recuerda que aquí me mostraban en la base el as de espada y el 6 de bastos. Cortas, te das cuenta que tienes que dejar algún lugar y llega el éxito para ti. Te das cuenta o viene alguna idea que te va a traer el éxito, que te va a traer reconocimiento. Sea lo que sea que tú vas a estar haciendo, va a ser la elección acertada. Porque yo creo que tú mirar al pasado, no. En ningún sentido. Que puede darte un poco de preocupación este reinicio, sí. Eso sí, sí puede ser. Pero no le des poder a esos pensamientos limitantes. Recuerda que hay otra opción, que hay otra manera de solucionarlo. La rueda, el reno o caribú, es el espíritu animal que te acompaña. Te dice, se va a producir un cambio repentino y positivo en tu vida. Ahora ya puedes seguir adelante y hacer grandes progresos. Recuerda que te dije que te veía haciendo un gran progreso en tu vida. Ahí está. Un cambio repentino y positivo en tu vida. Esta energía del 6 de primavera es esta misma carta. El 6 de bastos. Es posible que te asciendan, que te concedan una beca, que recibas un reconocimiento especial por tu labor, porque dicen que has hecho un buen trabajo. Bien puede ser un trabajo personal, para liberarte de patrones, para liberarte de lo que sea. Llévalo tú a tu terreno, a tu situación. O literalmente
tu empleo, en tu trabajo, hayas hecho algo increíble. Y si te mereces toda la atención que estás recibiendo. Por tanto, otra carta que confirma reconocimiento y éxito para ti. Que lo va a cambiar todo, que lo va a transformar todo. Y siento, debes estar preparado para esto, que en algún momento te vas a quedar sin habla. Por unos segundos. Va a ser esa sorpresa por el cambio que vas a estar viviendo, que te vas a quedar solamente con tus pensamientos de esto es real, de verdad está pasando. Te vas a quedar ahí como en ese stand-by y por un momento hasta el habla se te va a cortar. Y la tortuga marina. Detente un momento para revisar tus planes y trazar otros nuevos de largo alcance, capaces de capitalizar tus éxitos pasados. Ok, esta carta, este mensaje lo estoy sintiendo para después que suceda este gran éxito. Dice, es correcto que tú mismo te des unas cuantas palmaditas en la espalda por todos tus logros, pero también puede que necesites paciencia para desarrollar la fase siguiente. O sea, que no es algo que tú vayas a hacer, que sea algo efímero, que se vaya y ya, lo disfrutaste en el momento y continúa. No, es algo como cimiento o como base de otros logros y otros éxitos que vienen. Entonces, una vez tengas este logro, este éxito y este reconocimiento, detente a crear los próximos planes o los próximos pasos que vas a estar tomando. Que sí, que te recompenses a ti mismo por todo tu esfuerzo y todos tus logros, pero que entonces también saques un momento para desarrollar el próximo paso, la fase siguiente. Wow, me ha encantado tu lectura. Vamos a pedir un mensaje de tu ángel de la guarda para cerrar con broche de oro. Y han salido dos. Autocrítica. Los ángeles te pedimos expresamente que seas más compasivo contigo mismo. Date cuenta de esos momentos en los que tienes pensamientos críticos sobre ti mismo e intenta cambiar esos pensamientos negativos por otros positivos y cariñosos. Eres un maravilloso ser de luz, incluso si a veces piensas que eres todo menos perfecto. Acuérdate de que Dios y la divina perfección existen en todas las cosas. Y afirmación. Sea consciente del impacto de tu lenguaje y de tus pensamientos. La afirmación más poderosa que puedes formular, sentir o pronunciar es gracias. Sea agradecido por todas las bendiciones que se manifiestan en tu vida. Si agradecemos el orden divino que rige nuestra vida, el universo nos envía las bendiciones más hermosas. Eres un creador poderoso. Todo lo que dices y piensas resuena en el corazón de la creación y la creación responde positivamente. Espero haberte ayudado con esta hermosísima lectura. Un beso grande. Bendiciones.